Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy prepárense porque traemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom. Sí, como lo vieron en el título, tenemos un bombazo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es lo que están pensando, o quizás sí. Bueno, mejor dicho, es algo que nadie se esperaba para el 24 de junio de 2025. Increíble, lo sé. Antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, relájense, tomen asiento, agarren sus palomitas y vamos a desmenuzar esta noticia juntos. Pero antes, como siempre, les pido ese favorcito de oro, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso como este. Ya saben que aquí les traemos todo lo último del mundo del entretenimiento turco con exclusivas, análisis y mucho salseo. Así que suscríbanse y únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir en 2025? Después de esa química explosiva que vimos en *Erkencikus*, todos quedamos enamorados de esta pareja y anhelando verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y aunque ambos han seguido sus propios caminos y han tenido otras relaciones, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para muchos fans. La magia de Sanem Can, esa conexión palpable que traspasaba la pantalla, caló hondo en nuestros corazones, dejando una huella imborrable y un deseo constante de revivir aquellos momentos. ¿Quién no suspiró con sus miradas, rió con sus ocurrencias y se emocionó con sus reconciliaciones? *Erkencikus* no fue solo una serie, fue una experiencia, un torbellino de emociones que nos atrapó y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Así que, ¿de qué se trata esta noticia inesperada que saldrá a la luz el 24 de junio de 2025? Pues bien, la información que tenemos es, digamos, un poco enigmática. No se trata de un romance confirmado, ni de un proyecto juntos en la televisión, al menos, no directamente. Pero sí está relacionado con su impacto como pareja y su legado en la cultura pop turca. Es una forma de honrar su trabajo, de recordar la pasión que despertaron y de analizar el fenómeno que crearon. En realidad podríamos estar hablando del legado de *Erkencikus*, la serie que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en íconos de la televisión turca. Un legado que, a pesar del tiempo, sigue vivo en el corazón de sus fans. Todo apunta a que el 24 de junio de 2025 se lanzará un documental o un reportaje especial sobre el fenómeno *Erkencikus* y, más específicamente, sobre la química innegable entre Can y Demet. Este documental, según nuestras fuentes, explorará el impacto cultural que tuvo la serie, cómo catapultó a la fama a ambos actores a nivel internacional, y cómo su relación en la pantalla traspasó las fronteras de Turquía, creando una legión de fans incondicionales en todo el mundo. Profundizará en el fenómeno fan, analizando las redes sociales, los foros de discusión y las comunidades online que se formaron alrededor de la serie y de la pareja protagonista. Cómo lograron conectar con audiencias de diferentes culturas y países. ¿Qué elementos de la serie fueron clave para su éxito internacional? ¿Cómo influyó *Erkencikus* en la imagen de Turquía en el extranjero? Todas estas preguntas serán abordadas en el documental, buscando comprender el alcance global de su impacto. Pero la cosa no se queda ahí. Parece que el documental también incluirá entrevistas exclusivas con personas cercanas a la producción de *Erkencikus*, directores, guionistas y, lo más interesante, algunos miembros del equipo técnico que trabajaron directamente con Can y Demet. Estas entrevistas arrojarán luz sobre la dinámica que existía entre ellos durante el rodaje, cómo se apoyaban mutuamente, cómo lograban esa química tan especial y, lo más importante, si realmente hubo algo más que amistad entre ellos. Imaginen escuchar de primera mano anécdotas divertidas, desafíos superados y secretos del rodaje que nunca antes han sido revelados. ¿Qué tipo de directivas recibían Can y Demet para construir la química en pantalla? ¿Hubo momentos de tensión o desacuerdo? ¿Cómo lidiaban con la presión de los fans que querían verlos juntos en la vida real? Las respuestas a estas preguntas nos permitirán conocer mejor la realidad detrás de la ficción y comprender la complejidad de su relación. Claro, sabemos que ambos actores son profesionales y que siempre han mantenido una postura muy discreta sobre su vida personal. Pero vamos.
No podemos negar que la chispa entre ellos era evidente, y que todos los que vimos *Erkencicus* nos imaginamos un final feliz fuera de la pantalla. Este documental, según lo que nos han contado, intentará desentrañar el misterio de esa relación, sin ser invasivo ni sensacionalista, pero sí explorando a fondo los sentimientos y las emociones que despertaron en el público. No se trata de buscar una confirmación o negación de un romance, sino de comprender la naturaleza de su conexión y cómo influyó en su desempeño actoral. El documental explorará la psicología de la atracción, analizando los factores que contribuyen a la química en pantalla y cómo los actores pueden generar una conexión emocional creíble con el público. Y aquí viene la parte más jugosa. Se rumorea que el documental también incluirá material inédito del detrás de cámaras de *Erkencicus*. Sí, escucharon bien, material inédito. Esto significa que podríamos ver escenas nunca antes vistas de Khan y Demet bromeando, riendo, ensayando y quizás incluso coqueteando. Imagínense la emoción de poder presenciar esos momentos íntimos y descubrir cómo era realmente su relación fuera de las cámaras. Podríamos ver bloopers divertidísimos, improvisaciones inesperadas y momentos de complicidad que demuestren la buena relación que existía entre ellos. También se especula con la inclusión de entrevistas a los fans, mostrando cómo la serie y la pareja protagonista influyeron en sus vidas y cómo *Erkencicus* se convirtió en un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países y culturas. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, hay que ser realistas. No podemos esperar que este documental revele un romance secreto que ha estado oculto durante años. Khan y Demet son personas adultas con sus propias vidas y decisiones. Pero sí podemos esperar que el documental nos ofrezca una perspectiva más profunda y honesta sobre su relación, sobre cómo se influyeron mutuamente, y sobre cómo *Erkencicus* cambió sus vidas para siempre. No se trata de alimentar falsas esperanzas, sino de celebrar su trabajo, su talento y la magia que crearon juntos en la pantalla. El documental podría incluir un análisis comparativo de sus carreras antes y después de *Erkencicus*, mostrando cómo la serie les abrió puertas y les permitió alcanzar el éxito internacional. Además, se dice que el documental también abordará el tema de la presión mediática y el acoso que sufrieron ambos actores por parte de los fans que querían verlos juntos a toda costa. Recordemos que durante mucho tiempo Khan y Demet fueron objeto de rumores, especulaciones y críticas, simplemente por el hecho de haber interpretado a una pareja tan icónica en la televisión. El documental explorará cómo manejaron esa presión, cómo protegieron su privacidad y cómo lograron mantener una relación profesional y respetuosa a pesar de todo. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre los límites del fandom, la importancia del respeto a la privacidad y la necesidad de separar la ficción de la realidad. El documental podría incluir testimonios de otros actores que han experimentado situaciones similares, analizando el impacto psicológico de la presión mediática y las estrategias para manejarla de manera saludable. Y por si todo esto fuera poco, también se rumorea que el documental podría incluir algunas imágenes o mensajes de Khan y Demet, aunque no está claro si se tratará de entrevistas nuevas o de material de archivo. Sería increíble poder escuchar sus propias palabras sobre *Erkencicus*, sobre su relación y sobre el impacto que tuvo en sus carreras. Imagínense la emoción de verlos juntos de nuevo, aunque sea a través de la pantalla, recordando aquellos momentos mágicos que nos regalaron en la serie. Aunque no sea una reunión formal, la inclusión de sus voces sería un regalo para los fans y una forma de honrar su legado. El documental podría incluir fragmentos de entrevistas antiguas, donde ambos actores hablan sobre su experiencia en *Erkencicus* y su relación profesional. También se especula con la posibilidad de que hayan grabado mensajes especiales para el documental, expresando su agradecimiento a los fans y compartiendo sus recuerdos más preciados de la serie. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué el 24 de junio de 2025? ¿Qué tiene de especial esa fecha? Pues bien, según nuestras fuentes, esa fecha coincide con el aniversario del final de *Erkencicus* en Turquía. Recordemos que la serie se emitió entre 2018 y 2019, y que su último episodio se transmitió precisamente el 24 de junio de 2019. Por lo tanto, el lanzamiento de este documental en esa fecha sería una forma de rendir homenaje a la serie y a sus protagonistas, y de celebrar su legado en la cultura pop turca. Es un gesto simbólico, una forma de recordar el día en que dijimos adiós a Sanem y Khan, pero también de celebrar la magia que nos regalaron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas.
Además, se dice que los productores del documental han estado trabajando en este proyecto durante mucho tiempo, recopilando información, entrevistando a personas clave y editando el material. Por lo tanto, el 24 de junio de 2025 sería la fecha ideal para lanzar este proyecto, ya que coincide con un aniversario importante y permite a los productores presentar un producto de alta calidad y bien elaborado. Un documental de este tipo requiere investigación exhaustiva, edición cuidadosa y un enfoque sensible y respetuoso. Por lo tanto, el tiempo que han dedicado a su producción es una señal de que se trata de un proyecto ambicioso y de gran calidad. Así que ahí lo tienen, mi gente. Esta es la noticia inesperada que tenemos sobre Can Yaman y Demet Özdemir para el 24 de junio de 2025. Un documental que explorará el impacto cultural de *Erkencikus*, la química entre sus protagonistas y el legado de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sin duda, un evento que no nos podemos perder. Pero antes de que se vayan corriendo a marcar la fecha en sus calendarios, quiero recordarles que toda esta información es, por ahora, un rumor. No hay nada confirmado oficialmente por Can Yaman, Demet Özdemir ni por los productores del documental. Sin embargo, nuestras fuentes son confiables y estamos seguros de que algo grande está por venir. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y a este canal, porque les mantendremos informados sobre cualquier novedad que surja al respecto. No se olviden de activar las notificaciones para no perderse ningún detalle y de compartir esta noticia con todos sus amigos y familiares fans de *Erkencikus*. Juntos podemos hacer que este rumor se convierta en realidad. Además, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les gustaría ver un documental sobre *Erkencikus*? ¿Qué esperan de este proyecto? ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos en el futuro? Queremos saber sus opiniones. ¿Qué preguntas les gustaría que se respondieran en el documental? ¿Qué momentos de la serie les gustaría revivir? ¿Qué tipo de material inédito les gustaría ver? Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que les mantendremos informados sobre cualquier novedad que surja al respecto. En resumen, hoy hablamos sobre un rumor muy fuerte, el posible lanzamiento de un documental el 24 de junio de 2025 que explorará el impacto de la serie *Erkencikus* y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Exploramos lo que podría incluir este documental, desde entrevistas exclusivas hasta material inédito, y analizamos por qué esta fecha sería significativa. Aunque todavía es un rumor, la idea de un documental sobre esta icónica pareja ha generado mucha emoción en el fandom. Analizamos el potencial impacto del documental en la percepción de Can y Demet, así como en la industria del entretenimiento turco en general. ¿Podría este documental revivir el interés en *Erkencikus* y generar nuevas oportunidades para ambos actores? ¿Podría servir como modelo para otros documentales sobre series turcas exitosas? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos mientras esperamos ansiosamente el 24 de junio de 2025. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, los amantes de las novelas turcas, así que no duden en compartir sus ideas y sugerencias. Suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo y compartan este vídeo con todos sus amigos. Juntos podemos hacer de este canal el mejor lugar para hablar de nuestras novelas turcas favoritas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos ayuden a crecer como comunidad. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso como este. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Juntos podemos hacer de este canal el mejor lugar para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mantengan la calma y esperen el 24 de junio de 2025. ¿Quién sabe qué sorpresas nos depara el destino? Hasta la próxima.